en la clase anterior, se recuerdan que estuvimos trabajando en la parte del código. Estuvimos trabajando en la parte del código que permitía de alguna manera devolver el listado de usuarios directamente de la base de datos. Hicimos varias adaptaciones, creamos el usuario model, que sería en este caso el archivo modelo desde donde se saca la información, y aquí es donde construimos la consulta que se encarga en ese caso de enviar los datos directamente a la parte del servidor, y construimos también la parte del código del modelo que permitía devolver ese bloque de registro que tenemos al otro lado, devolverlos ordenado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que estos bloques de registro que nos devuelve en formato JSON, ya directamente en la parte de la aplicación, si se dan cuenta, por ejemplo, acá está la parte del get all, y aquí nos devuelve todo el bloque de registros en formato JSON. Entonces lo que vamos a hacer es que con ese formato JSON que nos devuelve la aplicación, vamos a construir ahora la propia tabla, vamos a dibujar la tabla para que se pueda visualizar la parte de la información. Si se dan cuenta, este pasa a ser un objeto de tipo JavaScript. Básicamente eso que tenemos acá, casi no se alcanza a ver, pero esta parte que aparece esta información que aparece en la parte inferior corresponde en ese caso al objeto JavaScript. Y en JavaScript, si el objeto empieza con corchetes, ¿qué significa? ¿Perdón? Es un array. En ese caso corresponde a un vector. Por lo tanto, dentro de JavaScript lo podemos manipular como que si fuese, en este caso, un vector. Entonces, si vamos a regresar ahora a nuestra aplicación, por aquí en usuarios, donde hacíamos la llamada para que nos devolviera esa información, en esta parte de acá tenemos la sentencia, la parte del DEM. ¿Se acuerdan que pusimos la URL que sería usuario de get all? Y dejamos aquí en la parte del centro el lugar donde vamos a colocar la función que se va a encargar de devolver esa información. Entonces, como ahí vamos a colocar en ese caso lo que devuelve nuestra API, vamos a poner una función de tipo flecha y vamos a agregar un parámetro que se va a llamar data, y ese parámetro es el que nosotros vamos a operar. Entonces, ese JSON que recibimos del lado de PHP, ahora lo tenemos vinculado con esta variable que se llama data. Es esta variable la que se encarga de recibir esos elementos, y es con esa variable que puedo manipular el contenido de esa respuesta y hacer con ella pues lo que nosotros querramos. Significa de que si yo quiero, por ejemplo, ver los registros, le puedo poner un console.log, por ejemplo, y colocarle, entre comillas, imprimiendo datos, por ejemplo, y colocarle el contenido de la variable data, solamente para tenerlo como referencia. Y con ese cambio que le acabamos de realizar, automáticamente debería demostrarnos en la consola ese bloque de registros o las propiedades que contiene, en este caso, este elemento data que hemos recibido acá. Esta variable yo le he puesto data, pero le podemos colocar el nombre que se nos ocurra. Lo que hace internamente JavaScript es que el contenido que viene de la respuesta que recibimos del otro lado se lo asigna al nombre de variable que tengamos especificado acá. Así que puede llevar el nombre que se nos ocurra. En ese caso se llama data. Si ahora revisamos en la parte del navegador, debería de aparecer aquí en la consola el resultado. Aquí vamos a vaciar el caché. Y si se dan cuenta, ya aparece el texto que dice imprimiendo datos, y aparece el array. Vean, ese array tiene dos propiedades, o ya aparece el objeto en ese caso que tiene dos propiedades, una que se llama records y la otra que se llama success. O sea que ya está funcionando el hecho de poder ir a recoger esa información. Ahora que ya la tenemos, la vamos a manipular. Como es un vector, el que vamos a trabajar es un vector, entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a poner como comentario esto, lo que vamos a hacer acá es
crearnos una función cuyo nombre le vamos a poner crear tabla y le vamos a enviar los registros que acabamos de obtener. Yo podría colocar aquí, dentro de esa función, podría colocar todo el código para crearnos la tabla, pero recuérdense que la idea siempre de la parte de la aplicación es tratar de dividir el código o hacerlo lo más amigable posible para que posteriormente pueda recibir actualizaciones si fuese necesario. Entonces, si lo colocamos fuera o si lo colocamos dentro del cuerpo de la función, vamos a tener problemas más adelante que la función va a crecer demasiado. Y vamos a confundir en alguna manera toda la información que tenemos. Sin embargo, acá ya nosotros perfectamente nos podemos venir a la parte de abajo y poner un function, crear tabla, por ejemplo. Este va a recibir en ese caso los registros. Ya con los registros podemos manipular la parte de la información. Ahora, ¿quién se acuerda cómo hago para recorrer los registros de un vector en JavaScript? Pregunta de programación web 1 del ciclo pasado. El len es el devuelve el tamaño. Pero yo necesito recorrer, o sea, es como crear un for. Lo podemos hacer con un for normal. Podríamos crear un for, ¿se recuerdan? Pero dentro de JavaScript existen métodos apropiados para poder recorrer un vector que son parte del objeto que en alguna medida están más optimizados, el código es más optimizado. Entonces, ¿cómo hacemos para recorrer ese vector? Si ustedes, recuérdense que van a ser programadores y cuando estén trabajando en la parte de la programación no se van a recordar necesariamente de todo. O sea, probablemente hayan cosas que ustedes sepan que existen y que se pueden hacer, pero no recuerdan tal vez cómo lo hacen. Entonces, en el caso de JavaScript, ustedes le pueden colocar acá en Google, le pueden colocar vectores en JavaScript. Y la primera página que les va a proporcionar es esta página, la de MDN Web Docs, perdón. Y ahí van a encontrar toda la documentación oficial. Esta documentación es, digamos que un poco la más completa que podemos encontrar acerca de JavaScript y principalmente tiene la ventaja que está totalmente en español. O sea, aquí les va a explicar cómo funcionan los vectores, ejemplos de cómo trabajamos y cómo asignamos en este caso vectores, y más abajo debería de aparecer hay una sección que dice métodos. Creación de un array a partir de una expresión regular. Esos son el constructor, aquí están los métodos estáticos. Entonces, estos métodos son los que podemos en ese caso utilizar dentro de la aplicación. Y si se dan cuenta, bueno, por aquí hay más métodos. El que nosotros vamos a utilizar en ese caso es el método que se llama forEach. Llama a la función pasada como parámetro para todos los elementos del array. Hay varios. Si yo, por ejemplo, quisiera buscar un elemento, puedo utilizar el find. Si quisiera filtrar en ese caso un grupo de elementos, puedo utilizar el filter. Si quiero, por ejemplo, rellenar un vector, puedo utilizar el fill. Hay uno, por ejemplo, en la parte de abajo que se llama map. Si ustedes quieren crear un duplicado de un vector, pueden utilizar el map y así sucesivamente. En nuestro caso, pues necesitamos recorrer un vector, por lo tanto puedo utilizar el forEach. Si entran al forEach, ahí les va a dar en ese caso también la definición y probablemente algunos ejemplos de cómo lo podemos utilizar. Así que a partir de ahí, con esa documentación ya podemos crearnos en ese caso nuestro propio código para recorrer justamente el vector. Así que si alguna vez tienen algún inconveniente, pueden irse a la ayuda oficial de JavaScript o ahora pues utilizar la parte de inteligencia artificial que les puede ayudar también a hacer ese proceso. Y se puede consultar aquí también, ¿verdad?
Sí, tiene una búsqueda. O consultar a dónde, a la IA. ¿Dónde dice, perdón? Ah, sí, también lo pueden hacer desde ahí. Veamos ahora la parte del código. Veamos la parte del código. Como ya sabemos que lo que vamos a recibir aquí en records corresponde en ese caso a un vector, entonces lo vamos a manipular como tal. Primero, la idea de todo esto es que en nuestro sitio web, en esta parte de acá, dibujemos este contenido de la tabla, dibujemos toda esta información que aparece en la parte de abajo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crearnos en una variable que se va a llamar HTML, vamos a crearnos todo el código que vamos a utilizar para crear ese bloque de elementos que va a contener la tabla en la parte de abajo. Entonces creamos un elemento que se va a llamar HTML, que sería en ese caso el encargado de trabajar directamente con esa parte de la aplicación. Ya que tenemos el HTML, ahora sí ya podemos recorrer el registro. Le ponemos records y este tiene un método que se llama for each. ¿Vean? Le ponemos for each, abrimos paréntesis, y dentro del paréntesis básicamente lo que vamos a hacer es colocar una función. O sea, dentro de la definición del paréntesis deberíamos de agregar una función anónima o una función de tipo flecha que permita identificar el proceso que se va a ejecutar. Si es una función, podemos utilizar paréntesis dentro de eso y colocar dos parámetros importantes. Primero es ítem y el otro es index. Esos parámetros también se pueden llamar como ustedes quieran. Yo le pongo ítem para representar cada elemento del vector e index para representar la posición. Y después de eso le colocamos el signo de igual mayor para representar en ese caso la función de tipo flecha. Y ahí abrimos llaves y nos quedaría así. Significa que dentro de las llaves vamos a colocar el código que vamos a utilizar nosotros para recorrer el vector. Así que después de haber colocado toda la sintaxis completa, podemos colocar el cursor dentro de las llaves y la abrimos. No vamos a poner el código sobre la misma línea. Yo por lo general lo coloco de esa manera para poder identificar, por ejemplo, aquí está la función de tipo fecha, el signo de igual, mayor que, luego las llaves, y yo ya sé que ahí termina la función. Luego debo de crear, en ese caso, la parte de la definición. Entonces, si lo dejamos ahí entre las llaves y ahí le damos enter, ahí adentro ya puede empezar a colocar el código con el cual vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar HTML y vamos a concatenar. Ustedes saben que para concatenar en JavaScript se utiliza el signo más. Esa es la manera que usamos para hacer procesos de concatenación. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Pregunta también de ciclo pasado. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar comillas dobles y utilizar tildes invertidas en JavaScript? Comillas dobles o tildes invertidas, ¿cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan? Si usamos, por ejemplo, comillas dobles, imagínense que yo, les voy a poner aquí el ejemplo nada más, esto no lo vayan a digitar. Yo le pongo comillas dobles y le pongo un hola, por ejemplo, y quiero concatenar el valor de la variable index, tengo que salir de las comillas, ponerle index y de esa manera concatenarlo. Y si después quiero concatenar otra cadena, puede poner aquí otra cadena, todo lo tengo que hacer con el signo más, ¿okay? Esa es la diferencia. Mientras que si usamos las comillas, las tildes invertidas, el proceso es diferente, porque en ese caso dentro de las comillas invertidas yo puedo abrir y cerrar comillas, y dentro de esas comillas invertidas puedo colocar comillas simples, comillas dobles, y puedo colocar variables, y la expresión automáticamente, o en el caso de JavaScript, se encarga de que las variables, en lugar de mostrar el nombre, aparezca su contenido.
entonces lo hace más fácil de poderlo depurar. Entonces aquí voy a poner abrir y cerrar comillas, son tildes invertidas, perdón, y abajo voy a empezar a digitar el código. Como son comillas invertidas, puedo colocar varias líneas. Y ahí empezamos a dibujar, en este caso, la parte de la tabla. Como lo que vamos a hacer es colocar el contenido de abajo. ¿Con qué empezamos una fila? Con TR. Entonces le ponemos TR. Luego colocamos en ese caso la celda que correspondería en ese caso al correlativo. Si revisamos la tabla, la primera columna es el correlativo. El correlativo se lo vamos a poner con la variable index. Para colocar las variables dentro de las comillas, esto funciona solamente cuando tenemos comillas o tildes, perdón, invertidas. Cuando tenemos tildes invertidas, colocamos el signo de dólar y las llaves, y dentro de ese signo de dólar y las llaves colocamos, en ese caso, la variable. Y de esa manera ya nosotros podemos sustituir en esa posición el valor de la variable. Ahora, ¿cuál es el siguiente campo que vamos a mostrar? El siguiente campo son los nombres. Entonces, abajo voy a copiar y pegar esto. Y abajo le voy a poner ítem punto nombres, que sería el siguiente dato que vamos a mostrar. Puedo copiar y pegar ese cuadro de texto y el siguiente valor son los apellidos. Entonces sería ítem punto apellidos. Volvemos a pegar el valor y el siguiente dato que vamos a mostrar sería el usuario. Entonces ítem punto usuario. Volvemos a pegar y ahora, además del usuario, sería el tipo. Y en la siguiente deberían de estar los botones de guardar y cancelar. Por el momento lo voy a dejar vacío. Lo voy a poner así. Ya lo vamos a corregir. Y aquí cerraríamos, en este caso, la fila del HTML. Entonces, básicamente hemos puesto los nombres de los campos que corresponden a cada una de las columnas con las cuales íbamos a trabajar. En el index, que sería el correlativo, por eso le mencionaba que en esta variable, en el for each, el index de cada elemento que vamos recorriendo dentro del vector, el index va tomando la posición. Si son 5 registros tenemos, si son 5 registros, el index toma el valor de 0 y el ítem toma los valores del primer registro, el nombre, el apellido, el usuario, el tipo. Cuando pasa de nuevo este bucle, cuando vuelve a repetir ese proceso, index toma 1 e ítem toma el segundo elemento, y así sucesivamente. Y de esa manera es que vamos recorriendo el vector y vamos construyendo por el momento solo una variable HTML. O sea, aquí no estamos haciendo nada en especial, simple y sencillamente estamos construyendo la variable HTML. Si yo lo guardo y lo corro así como está, no va a suceder nada, porque todo está escrito en una variable. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ese contenido HTML se lo tengo que asignar a la tabla que nosotros hemos creado. Si vamos a revisar la vista, por aquí tenemos la tabla. Vean, aquí está la tabla. Y el elemento al que se lo vamos a asignar es este que dice Content Table. O sea, es básicamente esta tabla la que vamos a modificar. Entonces, tenemos que referenciar esa tabla desde JavaScript para poder cambiar el valor. Debemos de especificar o crear el elemento que permita básicamente manipular esos datos. Entonces nos vamos a venir a usuarios y nos vamos a ir a la parte de arriba, y en la parte de arriba nos vamos a crear un elemento que se va a llamar en este caso Content Table, que este va a ser igual a document.querySelector, y ahí entre comillas, entre llaves y entre comillas y con el signo numeral, le colocamos el nombre de la tabla, que sería Content Table.
Ahora, el nombre de la tabla, Content Table, que acabamos de colocar, si lo dejamos así, tengo acceso a, digamos, estoy haciendo referencia a toda la tabla por completo. Sin embargo, nosotros, si revisamos la vista, nosotros ya le dibujamos el encabezado, ya le dibujamos por lo menos alguna parte del body, probablemente le hayamos dibujado el pie de página en algunas otras ocasiones. Pero si yo quiero tener acceso específicamente al body, al T-body, que sería en esta parte de acá, porque es el que voy a cambiar, entonces lo que tendría que hacer es que aquí a este contenedor le puedo agregar espacio y ponerle T-body. ¿Se acuerdan de que de esa manera era como se tenía acceso cuando estábamos trabajando con CSS? Si yo quería modificar las características del body, tendría que ponerle numeral, content table, T-body, y ahora solamente estoy referenciando el cuerpo de la tabla. Si quisiera tener acceso al encabezado, entonces ahí le pondría T-help y tendría acceso a la parte del encabezado. Y así sucesivamente. Entonces ahora que ya tengo acceso al T-body, que sería el contenido de la tabla, ahora ya podemos empezar a agregarle información. Con eso que hemos colocado en esa línea solamente referenciamos la variable. Ya sabemos que la variable se llama Content Table. Entonces venimos hacia abajo y aquí después de los paréntesis, acá le colocamos Content Table. Punto, y ese tiene una propiedad que se llama inner HTML. Este es igual a la variable HTML, que es la que creamos en la parte de arriba. Ya con eso le asignamos el contenido que teníamos arriba, se lo asignamos directamente a la variable. Se lo asignamos a la tabla. Entonces, ahora si lo corre, ya le deberían de aparecer los 5 registros. Si lo guardamos, nos venimos hacia la parte del navegador y aquí en el navegador lo actualizamos. Vean, ya aparecen los 5 registros. Ahí están los 5 registros que habíamos creado previamente en la parte superior. Ya aparecen los 5 registros justamente que extraemos de la base de datos. Entonces con eso completamos el ciclo. Ya hicimos el proceso de consultar a la base de datos a través del modelo. El controlador se encargó de convertir esos datos que tenía el modelo en un formato JSON. Ese formato JSON nos los trajimos a JavaScript y JavaScript en este caso se encargó de recorrer ese formato JSON o de recorrer ese vector y dibujarlo directamente sobre la tabla. El único detalle que tiene, si se dan cuenta del correlativo, ¿con qué valor empieza? Con 0. El correlativo empieza con el valor de 0. Eso significa de que básicamente está colocando el valor del index y como el primer elemento del vector siempre va a ser el elemento 0, por eso nos está apareciendo con ese valor ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, para que aparezca el número exacto, le vamos a poner aquí que el index va a ser igual al index más 1. Entonces le sumamos al valor del index, le sumamos 1 y eso haría que autoincremente de manera automática la parte del index cada vez que lo vaya a ejecutar. Y si ahora lo corremos, ya se va a dar cuenta que aparece 1, 2, 3, 4, 5. Con eso ya corregimos la parte del código que nos permite visualizar la tabla. Ese es solamente para visualizar la tabla. Ahora, ¿cuántos registros tenemos? Solamente hay 5. ¿Qué pasaría si hubiesen 5.000 registros? ¿Cómo se vería aquí con 5.000 registros? Sería bastante complicado, sería un montón de registros. Sí son 5.000, pero pues si vamos a trabajar en una aplicación que se encuentra en la web, probablemente 5.000 usuarios sean muy poquitos. Pero vamos a tener más de 5.000 usuarios, probablemente tengamos 100.000, 1.000.000 o lo que sea de usuarios que vamos a colocar dentro de la base de datos. Entonces aquí tener toda esa información va a ser sumamente complicado. Ahora, si nos quiere buscar, dígame.
usuario, la parte de arriba, hasta arriba. Sí, voy, pruebe de nuevo. Sí, le aparece un define porque dele clic en usuario 1, usuario. Nombres, creo que en nombres, creo que es dejado. Entonces abajo lo puso mal. Nombre le puso. Ya debería aparecer. Bien, les decía, ¿qué pasa si tenemos una cantidad enorme de registros? Tenemos 10.000 registros. Cuando tengamos esos 10.000 registros, va a ser difícil, por ejemplo, poder encontrar algún registro específico. Nos dicen, mire, busque algún nombre de un usuario cualquiera, desde ahí no lo vamos a poder filtrar, no vamos a poder hacer ese proceso. Tendríamos que crearnos un código que permita primero hacer procesos de paginación. ¿Cuáles son los procesos de paginación? ¿Qué es una paginación en web? ¿Ya han visto cómo se hace el proceso de paginación? Cuando están trabajando con las aplicaciones han notado de que aparece, por ejemplo, la lista de productos, aparece la lista de productos y en la parte de abajo aparecen un montón de numeritos que indican la cantidad de páginas que tiene. Eso normalmente es paginación. Nosotros tendríamos que crear acá un proceso de paginación. Además de eso, deberíamos de crear un cuadro que permita hacer un proceso de filtrado, que cuando yo digite en ese cuadro un valor, automáticamente se filtre todo eso. ¿Se imaginan todo el código que tenemos que construir? El código básicamente JavaScript, que tendríamos que construir para poder lograr hacer ese efecto. Sin embargo, existen algunas librerías. Quiero que busquen aquí en el navegador, pónganle data tables. En el navegador tienen que ponerle data tables. Y la primera página que aparece ahí que dice datatables.net, a esa vamos a entrar. Pónganle data tables, así como se acaba. Y a la primera página que encuentren, ahí van a entrar. En esa página básicamente se encuentra la parte de nuestra aplicación con la cual nosotros podemos trabajar directamente sobre lo que se le conocen como data tables. Esos data tables, déjenme ver dónde tienen los, aquí están los ejemplos. Estos data tables que normalmente trabajamos acá funcionan básicamente sobre la parte de diseño de aplicaciones, solo que lo vamos a poner en live. Aquí está, se meten a la página principal del Data Tables y buscan en la parte inferior donde diga Examples. ¿Okay? Se meten a la parte donde dice Examples. Y en la parte donde dice Examples, le va a mostrar este cuadro de acá, esta sección de acá, donde les dice cómo quieren que se genere el código. Si quieren utilizar jQuery o quieren utilizar Vanilla.js. Vanilla.js es básicamente JavaScript puro y jQuery es una librería que se utilizaba hace muchísimos años para la creación de aplicaciones dinámicas utilizando JavaScript. Actualmente, bueno, todavía la web está plegada de un montón de código hecho en jQuery, pero la idea es irla quitando porque pues ya es un poco vieja. Entonces, en alguna medida debemos de tratar de trabajar con Vanilla.js, que sería en este caso el código puro. Entonces, vamos a seleccionar Vanilla.js y, por ejemplo, vamos a seleccionar el que dice cero configuración. Si se van al que dice cero configuración, ya les va a mostrar esta pequeña tabla. Esa pequeña tabla que aparece ahí es una tabla de ejemplo, ¿okay? No es, digamos, no es cómo funcionaría, sino que ya es una tabla de ejemplo. Esa tabla de ejemplo en la parte inferior van a notar que aparece lo que necesitamos para construir la tabla: el código JavaScript, el código HTML, el código CSS para poderlo construir.
Si se dan cuenta, el HTML es simple, es una tabla con las diferentes filas y columnas para poder crear en este caso los elementos. Y en el caso de JavaScript lo que necesitamos es nada más esta línea. Esta línea que ustedes ven acá es la que se encarga de crear la tabla. ¿Okay? Luego en la parte de abajo indica las librerías que debemos de incluir. Vamos a irlas agregando primero las librerías. Vamos a agregar las librerías y después vamos a construir la tabla. Agreguemos primero las librerías. Le tienen que dar clic aquí donde dice jQuery 3.71 y les va a aparecer este cuadro donde está todo el código fuente. Aquí si ustedes quieren lo pueden descargar, le dan clic derecho y le dan guardar como, ya podrían descargar el código. Pero lo que nosotros necesitamos es incluirlo dentro de nuestra aplicación. Así que vamos a copiar la URL. Copiamos la URL de la parte de arriba. Solo copiamos la URL. Nos venimos ahora a Visual Studio Code y pregunto, ¿dónde, en qué archivo de toda la estructura que hemos creado voy a colocar todas las librerías de JavaScript? ¿Cómo se llama el archivo que hemos creado nosotros donde vamos a depositar las librerías de JavaScript? Donde vamos a colocar o donde vamos a mandar a llamar las librerías. En secciones, ahí tenemos un archivo que se llama script.php. Entonces ya habíamos dicho anteriormente que este script.php es el que se va a encargar de colocar todas las librerías. Le vamos a poner esta librería justo abajo de Bootstrap. Entonces aquí le vamos a colocar un script src y dentro del src pegamos el link. Y nos va a quedar de esa manera. Ahí pegamos el link. Ahora, esa es la primera librería. Ya vimos que la primera que teníamos que colocar era la de jQuery. Pero nos necesitamos también colocar la librería de Data Tables. Entonces nos jalamos este otro, le damos copiar y lo venimos a pegar en esta parte de acá. Le ponemos script src y ahí pegamos la otra librería que sería el Data Tables. Asegúrense que quede en esta estructura, que quede básicamente así. Que el código que acabamos de pegar quede dentro de las comillas que nosotros acabamos de colocar. Y ya con eso tenemos incorporados los scripts dentro de nuestra aplicación. Pero si se dieron cuenta, en la parte de la documentación del sitio, no solamente necesitábamos código JavaScript, también necesitábamos código CSS. Si yo regreso hacia acá y me voy a CSS, necesito este archivo que se llama datatables.css. Ese lo necesito para la parte de los diseños, que se vean igual como lo tenemos en el ejemplo. Así que vamos a seleccionar también ese archivo, lo vamos a copiar. ¿Y dónde colocamos esas librerías? En el archivo que se llama css.php, que está también dentro de la parte de las secciones. Entonces, ¿dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner abajo de Bootstrap. Aquí abajo de Bootstrap, ahí colocamos un link CSS y en lugar de styles.css vamos a poner el hipervínculo. Bien, antes que empecemos a probar, pues ahí ya pusimos las librerías, significa de que ahora en cualquier página que nosotros diseñamos ya puede utilizar tablas, pero antes de empezar a crear la tabla, quiero explicarles algo importante con la parte de los scripts. El orden en que colocamos las librerías es importante. Si yo colocara estas librerías abajo de API, que se acuerdan que es el archivo general donde mandamos a llamar, en este caso la API de fetch, si colocamos estas librerías abajo de API y por alguna razón dentro de esta API nosotros dibujamos alguna tabla, o mandamos a llamar al proceso de dibujo de una tabla, no va a funcionar porque las librerías están abajo y cargan después.
Entonces deberían de estar siempre, si lo voy a usar acá, deberían de estar en la parte de arriba. Por eso es importante especificar el orden. No es que yo lo vaya a colocar en el orden que se me ocurra. En algunas ocasiones eso nos podría generar algún tipo de conflicto. Y ahora sí, ya que tenemos creada nuestra parte de la aplicación, veamos cuál es el código que vamos a utilizar para crear la tabla. El código es este. Solamente lo seleccionamos. Seleccionamos ese código. Y lo vamos a venir a pegar acá. Después de haber diseñado la tabla, pegamos el elemento. Lógicamente, en lugar de $example, aquí debería de llevar el nombre de la tabla que nosotros estamos creando, que en ese caso para nosotros es content table. Entonces aquí le ponemos content table. Con eso le decimos, quiero crear una nueva data table con el contenido de la tabla que nosotros acabamos de seleccionar. Entonces ya la librería se encarga de paginar esos datos, crear un proceso de paginación. La librería misma se encarga de colocar el botón para hacer búsquedas, etcétera, etcétera. O sea, lo hace todo de manera automática. Si ahora revisamos en la parte de la aplicación y lo actualizamos, ya aparece. ¿Vean? La misma tabla ahora ya se construyó y se generó un data table. Y aquí donde dice search, si yo ando buscando por ejemplo a Raúl, le escribo Raúl y vean la búsqueda es sumamente rápida. Si en lugar de Raúl quiero buscar al user 3, le puedo poner user 3 y automáticamente se filtra también por esa columna. O sea que puedo filtrar los datos por cualquiera de las columnas que se encuentren en esta parte de acá. Además de eso, de los resultados, si yo quiero ver 25 por página, lo puedo cambiar acá, 50 por página o 100 por página, lo puedo hacer directamente de la sección. Si yo quiero ver otra página, aquí me va a aparecer el número de páginas. Si yo quiero ver otra página, solo le voy haciendo clic al numerito y automáticamente se va trasladando a la siguiente página. Todo el código lo hace de manera automática. ¿Okay? Ahora, ¿eso es bueno? Sí, en alguna medida es bueno porque nos ahorra tiempo de desarrollo. Lo único que nosotros debemos de considerar es que si en algún momento a nosotros nos toca hacer un proceso de paginación desde cero, tenemos que más o menos saber cómo es que se creó ese código. Así que de alguna forma es bueno estudiar por debajo cómo es que se creó toda esta información que acabamos de generar para que entendamos, sepamos que existe un botón buscar y cómo es que hace el proceso para realizar la búsqueda, que existe un botón mostrar, cómo es que hace para que aparezcan cantidad de registros y cómo hace para crear ese código que tenemos en la parte de abajo que es la paginación. Si no estamos limitados o si no tenemos alguna restricción o algún requerimiento adicional, podemos usar la librería sin ningún problema. Bien, ¿preguntas? ¿No? Ya que tenemos la data table, vamos a trabajar ahora con el formulario. En el formulario, cuando le damos clic a agregar formulario, nos aparece el formulario. Entonces la idea ahora es que cuando yo le dé clic al botoncito guardar, automáticamente se vaya al servidor, almacene la información que nosotros digitemos en esta pantalla y regrese otra vez al data table y ya nos aparezca de nuevo la información filtrada, o sea, ya nos aparezca la información generada. Eso es lo que vamos a hacer cuando ya estemos trabajando con la parte de la información. O sea, le damos guardar y se actualiza automáticamente. Pero antes de eso, yo les dije que aquí, en esta parte de la foto, necesitamos hacer un proceso de previsualización. Yo necesito que al hacer clic en esta parte de acá, me aparezca la ventanita donde me pregunte el nombre de la imagen que quiero colocar y al seleccionar la imagen me aparezca previsualizada. Entonces vamos a crearnos ese proceso. Para recordar un poco cómo está estructurado, vamos a irnos al usuarios view, en este caso en la parte de la vista, y por acá en la parte inferior, por aquí tenemos la foto. ¿Se acuerdan que habíamos puesto un input file, que es el que en este caso se va a encargar es el objeto de formulario que se encarga de trabajar directamente con el archivo?
pero como no queremos que nos aparezca el diseño predeterminado, le agregamos la clase de-num. Y abajo colocamos un cuadro, este que tenemos aquí es el cuadro que se llama div-photo. Este cuadro junto con el texto que tenemos, el div que tenemos arriba, es el que vamos a hacer que interactúe. Entonces lo que tenemos que ver es que este se llama div-photo y este de arriba se llama foto. Y en base a eso los vamos a recuperar. Vamos a hacer el proceso de recuperación para poderlos programar. Lo que vamos a hacer es que le vamos a programar a este div-photo, le vamos a programar el evento click. Entonces con eso nos regresamos de nuevo a nuestro código. Nos vamos a la parte superior. Y ahí en la parte superior me voy a crear de nuevo otra constante que se va a llamar div-photo, que va a ser igual a document.querySelector. Y ahí voy a mandar a llamar el elemento con ID div-photo. Esto debe de coincidir. Si ya lo digitamos todo en minúsculas, aquí debe de ir todo en minúsculas. Si en la lista lo pusimos en combinaciones de mayúsculas y minúsculas, así lo debemos de colocar en esta parte de acá. Y además de eso, como necesitamos también manipular el cuadro de texto de donde vamos a tener la foto, entonces le vamos a poner coms. Vamos a crearnos ahora un input foto igual y le ponemos document.querySelector y entre comillas y con numeral le vamos a poner en ese caso el $foto. Le vamos a vincular en ese caso el elemento foto. Con eso de caché debemos de tener precaución, digamos, porque pues el problema es que cuando trabajamos con JavaScript puro no hay alguna manera de borrar ese caché. Se recuerda que cuando trabajamos con React, React se encargaba de construir el sitio y a ese sitio se encargaba también de eliminar la parte de caché. Pero en el caso de JavaScript puro no funciona así. El problema sucede que cuando nosotros hacemos una actualización, el cliente nos llama y nos dice, mire, la nueva actualización que usted me mandó no funciona, o sea, no la puedo ver, pero es porque él no ha borrado caché. Y el problema es que muchos usuarios no son tan diestros con la computadora. Entonces si uno le dice, borre caché, ¿cómo lo borro? ¿Cómo lo borro? Y si ustedes le mandan un link donde le diga cómo borrar caché, pues algunas veces también es puesta. Ahí mejor ocupar alguna herramienta de TeamViewer. Sí, hacerlo a nivel. Pero pues si es uno, o dos, o tres. Pero si tenemos una gran cantidad de usuarios, imaginen tener una gran cola de gente esperando. Elimine, va a instalar el navegador. Oh, pues entre el navegador. No, nosotros lo que hacemos es que le ponemos, bueno, lo que hacíamos antes es que cada vez que hacíamos una actualización aparecería un pequeño mensaje, es un pop-up que decía se ha creado una nueva actualización y aparecía digamos el feature que se hizo, la nueva característica del sistema que le decía presione control F5 varias veces para que se corrija caché. Entonces el usuario tenía que presionar, ahí decía control, bueno, le poníamos bien explícito, mantenga presionado control y luego la tecla F5 para que pueda borrar el caché. Algunos, bueno, la gran mayoría lo hacían, pero algunos todavía no seguían hablando de la parte de contacto. Pero era una manera, cada vez que había una actualización le pedíamos al usuario que borrara el caché para que pudiera actualizar. Porque de todos modos, eso del caché siempre va a estar disponible porque es una característica propia que tienen los navegadores para evitar estar haciendo peticiones al servidor constantemente. Están llegando al servidor constantemente con la supervisión. Aunque sea navegación incógnita. La primera vez en el incógnito se hace la petición al servidor. Cuando ya lo hace, si ustedes recargan de nuevo, ya eso lo guardo en el caché. Entonces, Si cierra una la ahora, si cierra la sesión de incógnito, borro el caché.
La vuelve a abrir, sí, y le vuelve a hacer la revisión. Esa podría ser otra alternativa, la abrir en incógnito. Agarra una ventana de incógnito, pero le va a preguntar ¿y cómo se abre una ventana de incógnito? Es complicado. Puede crear un script, no sé, dentro del navegador para que sea más accesible al usuario. Es que, fíjense que lo que pasa es de que muchas de esas cosas que ustedes tienen acá es que tiene que el navegador, muchas de esas, por ejemplo, la parte de caché están puestas por seguridad, para evitar que, por ejemplo, una aplicación maliciosa intente llegar al caché sin tener autorización. No porque si, por ejemplo, hubiese una función, esa función podría estar borrando el caché cada cierto periodo de tiempo. Pero el problema de eso se da justamente en ese detalle, que por seguridad no lo permite. Es como cuando ustedes ponen audio. Si ustedes quieren ponerle una canción de fondo a su sitio web, yo creo que casi no se usa, pero pues si ustedes quisieran que nomás abrieran su sitio web empezara a sonar una musiquita de fondo, para que la musiquita de fondo suene, el usuario, la Navidad, sí, la Navidad por ejemplo, para que la musiquita de fondo suene, el usuario debe de interactuar con la aplicación. O sea, tendría que haberle dado clic en un solo clic que haya dado en cualquier parte y el sonido empieza a funcionar. Pero si el usuario solo recargó y no hizo nada, no va a sonar. Y aunque se esté un montón esperando, no va a sonar. Ustedes pueden inventarse todo el código Java que quieran y no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Principalmente porque es por seguridad. En teoría, para evitar que sitios maliciosos puedan hacer ataques directamente a la aplicación. Hay muchos aspectos que están considerados de esa manera. Bien, agreguemos primero el evento click del elemento que acabamos de colocar. Entonces, ¿cómo hacemos para colocar el evento click? En esta parte de acá le ponemos div photo.add event listener y acá dentro de ese event listener le decimos que vamos a programar el evento click y que va a ejecutar una función cuyo nombre va a ser agregar. Voy a poner agregar foto. Ese div fotos ya le estamos haciendo el evento click al cuadro. Estamos programando el evento click al cuadro. Y al momento que le hagamos clic al cuadro, lo que va a hacer es ejecutar esta función. Va a ir al código y va a ir a ejecutar justamente esa función. Ahora, ya que tenemos definido el evento click, nos venimos hacia la parte de abajo y creamos la función. La función se va a llamar agregar foto. Y ahí colocamos el código. Si notan, cada vez el código va creciendo muchísimo más. Ya tenemos solo de este archivo, tenemos 65 líneas de código y todavía nos hace falta agregar otros elementos adicionales. Así que probablemente lleguemos a otras 100, 150 líneas de código y así va a ir creciendo. Así que imagínense los sistemas sumamente grandes, son miles y miles de líneas de código que tienen esos sistemas. Pues algunas veces es difícil depurarlos o algunas veces es difícil darle mantenimiento si no están bien estructurados. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Vean, la idea es esta, que al momento que yo le haga clic acá, aparezca la ventanita donde pueda ver la foto. Entonces le voy a dar clic, le voy a poner acá y lo que vamos a hacer es que vamos a activar el evento clic del objeto input. El objeto input, ¿se acuerdan que tenía el botón examinar? Entonces vamos a simular como que le hicimos clic al botón examinar. ¿Cómo se hace ese proceso? El cuadro se llama input photo, que es el que vinculamos en la parte de arriba. Por aquí lo vinculamos, vean, aquí está input photo y está vinculado con el ID. Entonces lo que vamos a hacer es que a ese input photo le vamos a habilitar el evento click. Solamente le ponemos así, le decimos input photo.click y lo que hacemos es activar la función.
como que hayan presionado clic sobre el cuadro. Sí, la cuestión es que seguimos utilizando la librería normal que tiene en este caso el navegador para poder visualizar las fotos, pero estamos personalizando la manera en cómo se visualizan. ¿Okay? Entonces ahorita si lo guardan y se van a la parte del navegador y actualizamos, le damos nuevo usuario y le damos clic y aparece la ventana. ¿Okay? Ya aparece automáticamente la ventana para yo poder seleccionar la fotografía. Bien, ahora debemos de programar o debemos de disparar el evento cuando yo recupere la fotografía. Primero recuperemos una fotografía. No, pongamos a alguien por ahí. Dígame un Steve Jobs. Famoso Steve Jobs, el culpable de los iPhone, de los Mac y de toda la cadena de Apple. Bien, vamos a descargar una foto cualquiera, ¿ok? Cualquier fotografía que esté en formato, vamos a ver, en formato, vamos a ver esta. Le damos guardar imagen como. La voy a guardar dentro de descargas. Y esta imagen es JPG. Ya descargué la fotografía de Steve Jobs. Creo, la he encontrado otra vez. Por culpa de... Sacó de Wikipedia. Este está en español. El de C está en español o en inglés. Sí, la mía está en inglés. Es esta quizás. Con la foto. Le iba a demandar a Wikipedia por la foto. Solo por la foto. Bien, ya tenemos la fotografía. La idea sería esta. Vean, cuando yo le dé clic acá, al botón me aparece la ventana. Me voy a ir a la parte de descargas y aquí está la fotografía. Cuando yo le dé doble clic a la fotografía, debería de aparecer aquí la foto de Steve Jobs. ¿Okay? Debería de aparecer en esta parte de acá. ¿Cómo? En la parte donde está el cuadro. En la parte que hemos puesto del cuadro. Ahí debería de aparecer. Entonces, por el momento, lo único que hemos programado es el evento clic del cuadro. Pero no hemos programado lo que sucede cuando seleccionamos una foto. Porque cuando aparece el cuadro pueden suceder dos cosas. Puedo seleccionar una foto o puedo cancelar el proceso. Tiene botones de aceptar y cancelar. Entonces vayámonos hacia el código y vamos a programar ahora en la lista de eventos. Vamos a programar el input photo. A este input photo le vamos a poner siempre el add event listener. Y el evento que vamos a programar en este caso va a ser el evento shame, que es el evento que se dispara cuando se actualiza o se modifica, en ese caso, ese objeto. Aquí en el evento shame le vamos a poner que mande llamar una función cuyo nombre va a ser actualizar foto. Esa es la función que va a mandar a llamar, actualizar foto. Entonces, justamente cuando seleccionemos la fotografía, este evento se va a disparar automáticamente. Ya nos va a aparecer, en este caso, la parte de la información. Ahora que ya tenemos el evento actualizar foto, hacemos lo mismo. Nos venimos al final.
y acá le ponemos un function, actualizar foto, solo que este sí va a recibir un parámetro, así que el parámetro yo le voy a colocar el como nombre, viene de elemento o el element básicamente. Y vean, cuando ustedes quieran entender o quieran acceder a ciertas características del elemento JavaScript y desconocen sus propiedades, desconocen sus funcionamientos, pueden hacer este proceso. Aquí donde hemos puesto el function, podemos agregar un console.log y le ponemos el. Esto lo vamos a hacer con el objetivo de examinar el contenido que tiene, en este caso, ese elemento que acabamos de invocar. Si lo guardamos y nos venimos ahora a la parte de la aplicación, voy a activar la consola porque necesitamos ver la consola. Vean, aquí estoy en la parte de la consola y fíjense lo que va a suceder. Voy a actualizarlo. Le doy a agregar usuario, nos venimos a la parte de la consola, seleccionamos la fotografía y vean, aquí apareció el objeto. Este objeto que tenemos acá es el que disparó o el que recibimos cuando utilizamos una fotografía. Y si yo le hago clic a esta flechita, puede empezar a examinar su contenido. Todas esas que ustedes ven ahí son sus propiedades. Dentro de esas propiedades hay una propiedad que se llama target. Esa propiedad que se llama target es la que almacena, en ese caso, el archivo. Y ese archivo, hay una propiedad que se llama, la vamos a ver aquí más abajo. Esa propiedad que se llama files, que corresponde en ese caso al grupo de archivos que seleccionamos. Si yo le doy clic aquí en files, van a notar que aquí aparece que el archivo seleccionado se llama Steve Jobs y el nombre completo, y aparecen las características del archivo que hemos seleccionado. Noten que yo he seleccionado un JPG, pero ya puedo seleccionar un PNG, puedo seleccionar un archivo de Word, puedo seleccionar un archivo de Excel, puedo seleccionar cualquier archivo. ¿Okay? Pero por el momento acá nada más está mostrando esa información. Y eso lo podemos examinar debido a que hemos puesto este console, que es el que se encarga de revisar de alguna manera cómo funciona. Ahora, nos vamos a crear ese código justamente para poder examinar la información. Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a poner acá que si el elemento que acabamos de seleccionar, que es el elemento L, tiene una propiedad que se llama target y esta contiene un elemento que se llama files. Si ese elemento existe, significa que hemos seleccionado un archivo. ¿Okay? Por eso lo colocamos de esa manera. Si el elemento que acabamos de especificar existe, ahí lo estamos diciendo de esa manera. Y además de eso, ese elemento que se llama EL, le ponemos .target, .files, tiene en este caso el elemento 0. O sea, si existe primero el elemento files, y si además de eso, en el elemento file, que es un vector, contiene el elemento 0, significa que hay un archivo seleccionado. Si no le dimos cancelar, si no está eso es porque le hemos dado cancelar. Si eso es cierto, entonces vamos a colocar ahí el proceso que vamos a ejecutar para poder, en este caso, generar el archivo. ¿Alguna vez han intentado abrir un PNG o un JPG desde Prometheus? ¿Nunca lo han hecho por curiosidad? Un montón de texto que es, digamos, símbolos y letras que nosotros desconocemos. Básicamente lo que sucede es que cada vez que nosotros guardamos una fotografía, ustedes saben que, por ejemplo, los JPG son imágenes vectoriales. Entonces, internamente lo que hace el sistema es que guarda la información contenida en la imagen en código codificado para que la máquina lo reconozca. Básicamente, ese archivo que ustedes almacenan tiene un encabezado, tiene ciertas características del archivo y posteriormente contenido. Y hay un programa que se encarga de guardar ese encabezado y dibujarlo. Por eso es de que las imágenes no necesariamente tienen que ser JPG. ¿Ya han intentado quitar el JPG e intentar abrir la imagen?
La extensión le sirve más a Windows. Ustedes saben que en Linux las extensiones no son tan relevantes. Entonces acá lo que vamos a hacer es que nos vamos a crear un objeto de tipo reader y vamos a leer el contenido de ese archivo, a ver cómo se ve. Para eso vamos a crearnos un objeto de la clase que se llama FileReader. Ahí estamos creando el objeto de la clase FileReader. Y lo que vamos a hacer es que en este objeto que acabamos de crear, que se llama Reader, vamos a programar un evento que se llama onload. Eso es, el onload es traducido es como cuando lo recuperemos. Cuando recuperemos un archivo o cuando intentemos recuperar un archivo, se va a disparar ese evento. Y aquí vamos a poner una función de tipo flecha. Y por el momento, adentro lo que vamos a poner es un console.log y le vamos a poner e.target.result. Por el momento le voy a colocar eso. Y abajo, a ese reader, le decimos que lea el archivo que nosotros intentamos acceder. Hay un método que se llama reader.read as data URL, que es este método, y ahí le mandamos el el.target.files y entre corchetes 0. Cuando yo invoque esta línea que tenemos aquí abajo, se va a ejecutar este evento. Le hemos programado por anticipado. Entonces, este evento no es que se ejecute cuando nosotros lo vamos definiendo. Esta es solo la definición. Cuando yo ejecute esa línea, se va a disparar este evento que tenemos acá. ¿Qué es lo que va a hacer? Como le estoy enviando este archivo, vean, es el archivo que estoy enviando directamente de la aplicación, se lo estoy enviando para acá, ese archivo lo va a recibir aquí, pero decodificado. Ahora que ya está decodificado, lo voy a ver en la consola. Y vamos a analizar cuál es el contenido del archivo que acabamos de generar. Con eso lo guardamos y ahora se van a la parte de la consola. La parte del navegador. Vamos a actualizar. Y fíjense en el navegador lo que va a aparecer. Le voy a dar a agregar usuario. Le voy a dar clic acá. Le voy a dar doble clic al JPG y logran ver ese montón de texto. Esta es la imagen. Eso que ustedes ven ahí es la imagen. O sea, no entendemos que hay un montón de números y letras, no entendemos realmente qué es, pero para que más o menos tengan la idea, este es un sistema de codificación de información. Si observan, por aquí aparece la palabra base 64. Significa que lo que hemos hecho es que hemos transformado la imagen que nosotros tenemos en JPG, puede ser una imagen PNG, puede ser un archivo de Excel, puede ser un documento, la hemos transformado a un documento del tipo base 64. Ahora que ya lo tenemos en base 64, toda esta codificación corresponde al contenido de esa imagen. ¿Qué significa? Que esto que ustedes ven aquí, yo lo podría guardar en una base de datos. Y de esa manera guardaríamos la foto. No es que nosotros en una base de datos guardemos la imagen como tal, no es que guardemos el archivo, lo que guardamos es la imagen codificada, que es eso que tenemos ahí hoy. Después tenemos que hacer un proceso inverso de pasarlo de base 64 a JPG. Que de hecho en internet, no sé si todavía existe la página, image to base 64. En estas páginas, por ejemplo, ustedes pueden extraer una imagen y aquí abajo se las codifica en base 64. Vean, aquí está la imagen en base 64. Eso sirve si alguna vez ustedes lo quieren averiguar el código de una imagen. Eso que ustedes ven abajo es base 64. ¿Okay?
pero en este caso para nosotros ya lo hace esa clase. Ahora, ¿cómo hacemos para que este código que tenemos acá se lo visualice en esta parte de acá? Que sería en el contenido que tenemos dentro del cuadro. Para visualizarlo, lo que vamos a hacer es que, bueno, vamos a comentariar este console, porque ya no nos sirve. Y ahí vamos a decirle que en el div photo, que es el cuadro, le vamos a poner un inner.html y le vamos a poner entre tildes invertidas el código HTML para dibujar una imagen. ¿Cuál es la etiqueta para imágenes? El IMG, entonces le ponemos IMG y el atributo donde le decimos la imagen SRC, entonces le ponemos SRC igual y entre comillas le ponemos generalmente la ruta, o sea, ahí le ponemos está en la carpeta tal, en tal carpeta y ahí le decimos en qué ruta se encuentra. Sin embargo, como aquí lo vamos a hacer de acuerdo a este código que tenemos en esta parte de acá, entonces ahí le vamos a colocar una variable, le vamos a poner con dólar y llaves, le vamos a decir el e.target.result y aquí cerramos, en ese caso, el signo de mayor que. Y solo con esta línea que está acá es la que se encarga de colocar la foto. ¿Okay? Pero para que coloque la foto, primero debo de decodificarla, con esa línea que tenemos acá se encarga de decodificarla. Luego, con esa decodificación ya se le envía a esta variable y esta variable obtiene sus elementos que son los que al final de cuentas dibujan la data. Entonces, si lo guardamos ahora y nos vamos hacia la aplicación, le doy agregar usuario, le damos clic a la foto, y ahí está la foto. ¿Cómo hacemos para que se redimensione y no salga la foto? Que se redireccione, ¿no? Que se redimensione la foto. A eso vamos ahorita, porque ahí no se ve bien, bro. Se ve, no, se ve grande nada más, pero si estamos, básicamente nos desarmó todo nuestro diseño, era una previsualización de la foto, pero desarmó por completo el diseño. Entonces, ¿cuál era la idea? De que esta fotografía se reduzca al tamaño del cuadro, ¿ok? Entonces, bueno, aquí pueden probar varias cosas. Quiero que vean, si yo le doy a inspeccionar, a este elemento que tenemos acá, van a notar que el SRC de ese documento es toda el base 64 que nosotros hemos colocado. Eso es lo que tiene aquí ahora. Pero desde aquí yo podría empezar a hacer algunas modificaciones para que se redimensione la foto. Pero lo que podemos hacer es utilizar para nosotros, como tenemos Bootstrap, utilizar unas clases. ¿Cuál es la clase del tamaño? Es nada más W, que es del white. Para decirle que ocupe el 100%, le ponemos -100. ¿Ok? Solamente le ponemos la clase W-100. Y la del alto es H de height. Y también le ponemos -100. Entonces ahí le decimos, ocupe el 100% del objeto contenedor y el 100% de ancho y el 100% de alto de su objeto contenedor. ¿Quién es el objeto contenedor? Es el cuadro. Entonces, ese tamaño es el que debería utilizar. Veamos si se ve bien. Ahora que ya le hicimos la modificación, veamos si Steve Jobs aparece mejor. Entonces venimos y... ¿Perdón? Debe de ser el W, si están escritas bien las clases, sí, el W-100
y el H-100. Así debe aparecer. Pero no sé si por poner la imagen que está por la. Esta es otra imagen. Pero no importaría porque debería ocupar solo el paso del cuadro. ¿Por acá, che? Por recaché. Ahora, no sé si lo ven más cachetoncito. Sí, algo dividito. Ya como está en su buenos tiempos. Vean, el problema es. ¿No? Está enferma ahí. El problema es que yo le puse que ocupe el 100% del alto y el 100% del ancho, pero el cuadro podría deformar la imagen. Porque como la estira, o sea, no le estoy diciendo que conserve las proporciones, sino que automáticamente estira la imagen. Entonces por eso es que ustedes lo ven un poco más cachetón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo quisiera de alguna manera cambiar la forma en la que se pueda ver, en ese caso, la imagen, le podríamos agregar después de la clase, le podríamos agregar el style, igual, y aquí hay una propiedad que se llama object-fit, y aquí le decimos con esa propiedad cómo queremos que la imagen se adapte a su contenedor. En ese caso le vamos a poner contain, así, ¿verdad? Le ponemos contain, y esa característica lo que hace es decirle cómo queremos que la imagen se adapte al tamaño del contenedor. Si queremos que se estire, si queremos que se centre, hay varias opciones que tiene esa propiedad. Lo que nosotros hemos puesto ahí el contain es decirle que no pierda las proporciones. Entonces ahora sí, vamos a ver si Steve Jobs se ve más gordito. Ya no está tan gordito. Entonces ahí ya coloca la imagen justamente con el cuadro que corresponde. ¿Ok? Ahora, ¿se imaginan? Bueno, el código no es tanto. Básicamente solo son este código de arriba y este código de abajo que hace ese efecto de que podamos previsualizar la imagen. Pero si tengo que previsualizar 10 imágenes, tendría que hacerme un código que me permita previsualizar esas imágenes. La otra alternativa es que nosotros nos creemos un código reutilizable, que nosotros nos hagamos nuestro propio componente y que me permita simplemente reutilizarlo. La otra alternativa es utilizar librerías de terceros y buscar. De hecho, hay una librería que hace ese mismo efecto. Ustedes lo pueden buscar en internet. De hecho, tiene la característica que cuando ustedes colocan la foto, si la foto es muy grande, le ponen un preloading, o sea, aparece ahí un dibujito recargando, pero es una librería de terceros. ¿Cuál es el problema con las librerías de terceros? Que si las librerías de terceros tienen algún código malicioso, se lo vamos a meter a nuestra aplicación. Entonces, algunas veces es mejor primero investigar si nosotros podemos hacer el código por nuestra cuenta en lugar de buscar librerías de terceros. Ahora, si la librería de terceros es muy popular y tiene buenos comentarios y la comunidad como tal la respalda, entonces podría ser que no funcione mejor utilizar la librería. Pero sí hay que hacer un proceso de investigación previo. No es solamente que nos vamos a venir a colocar la librería, la primera que encontremos, porque hay algunas librerías que son un poco raras, ¿okay? Para que lo tomen en cuenta. Con esto ya tenemos listo la parte de la previsualización. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya que hicimos el proceso de previsualizar la imagen, ahora vamos a rellenar los datos y vamos a hacer que guarde. O sea, el siguiente paso es hacer que esa información se almacene en la base de datos. Vamos a hacer que haga el proceso de inserción, también el proceso de eliminación y el proceso de edición. Y con eso tendríamos listo toda la parte de mantenimiento del usuario. Ya empezaríamos a ver la parte de mantenimiento de libros. Bien, si no hay preguntas.